Resurrección, victoria y libertad. Resurrección, victoria y libertad. Qué importante es cuando nosotros hablamos de la resurrección. Y todos me dirán, pastor, yo he escuchado de la resurrección y veo en la televisión, las películas en Semana Santa, veo cómo fue crucificado el Señor y veo también cómo fue la resurrección. Pero muchos no entienden qué es lo que es realmente la resurrección. Muchos dicen, bueno, he visto que Jesús resucitó y que está a la diestra de Dios Padre, pero ¿qué más hay de eso? ¿Qué más trae la resurrección de Jesús? Bueno, antes de entrar de lleno al tema de hoy, vamos a orar y darle gracias al Señor una vez más. ¿Todos trajeron su Biblia? Es importante que cada uno traiga su Biblia para que pueda ir leyendo la palabra de Dios, como también los apuntes que cada uno pueda tomar, para que sí pueda recordar, porque muchas veces nosotros venimos el día domingo y captamos más o menos el 7% de lo que realmente se dice aquí, pero si tú lo anotas, lo puedes leer en tu casa y lo puedes también ver a través de internet, así que le doy la bienvenida a todos los hermanos que nos ven a través de internet. Gracias por estar con nosotros y permitirnos entrar a su casa. Aleluya, esta es mi Biblia. Este es Dios hablándome a mí. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y produce cambios profundos en mi vida, en mi corazón. Esta palabra la recibo y la concibo grandemente para mi vida. Amén. Aleluya. Dos cosas importantísimas. Estaba leyendo la palabra del Señor y me vino a la memoria de los sucesos que tuvieron los discípulos. Y la resurrección trajo libertad, como digo yo en mi título del mensaje, victoria. Pero ¿sabes qué? La resurrección también trajo persecución. Y si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 12, vamos a ver que el apóstol Pedro, el rey Herodes, estaba muy enojado porque los discípulos de Jesús, después de la resurrección de Jesucristo, empezaron a predicar fuertemente el evangelio de la salvación. Empezaron a predicar por todas partes. Y el rey Herodes se enojó y dijo, y mató a cristianos. Y dijo, ahora voy a tomar a Pedro. Este Pedro que la está revolviendo, que tiene un carácter fuerte. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, si ustedes leen la historia del apóstol Pedro, él pasó por muchas circunstancias, situaciones, porque tenía un carácter fuerte, firme. Y él, después de la resurrección de Jesús, empezó a predicar el evangelio, las buenas noticias, que hay vida en Cristo Jesús, te tienes que arrepentir, y empezaba caminando por las aldeas, por los pueblos, y proclamando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y el rey Herodes dijo, ya basta con este Pedro. Así que lo tomó y se lo llevó a la cárcel. Y puso 4 grupos de soldados. En cada grupo había 4 soldados, eran 16 soldados que estaban resguardando la cárcel donde estaba Pedro. ¿Por qué? Porque estaba predicando el evangelio de la salvación. Estaba predicando que Jesucristo había resucitado. Estaba predicando las buenas nuevas. Tú tienes que ser salvo, tú tienes que conocer a Cristo. Cristo vive, Cristo vive. Y el rey, muy enojado, dijo, no, ya basta, esto se me está escapando de las manos, así que Pedro a la cárcel. ¿Y Pedro qué hacía en la cárcel? Lloraba, se quejaba, gritaba, se desesperaba. Lo que Pedro hacía era orar. Estaba orando y le estaba diciendo, Señor, yo estoy aquí, pero sé que tú eres mi Salvador. Cuando uno pasa por circunstancias o problemas en la vida, lo primero que tiene que hacer es acercarse al trono de la gracia y decirle, Señor, aquí estoy, Padre, líbrame de esta circunstancia, líbrame de esta situación, ampárame, Señor, de lo que estoy viviendo. Eso es lo que hacía Pedro, ¿cierto?, en la cárcel. Y mira lo que trae la resurrección de Jesús. ¿Qué pasó con Pedro en la cárcel? Que mientras dormía Pedro, ¿sabes qué? Tenía que pasar como 2 pasillos, 2 puertas, ¿ya?, donde estaban los soldados custodiando, ¿cierto?, su celda, y habían 2 cerca de él, y él mientras estaba durmiendo, vino un ángel y lo despertó. Y le dijo, Pedrito, despierta, levántate, ponte tu sandalia, amárrate la sandalia, le dijo el ángel, porque nos vamos de este lugar. ¡Wow!, dijo Pedro, el Señor escuchó mi oración. Y yo creo que él mismo pensó, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Teniendo 16 soldados ahí y 2 que estaban a su cabecera, dijo, ¿cómo salgo de aquí? El ángel le dijo, pon tu mano
manto en tu cabeza y vamos a salir de este lugar. Salieron de la cárcel, pasaron las 2 puertas que están blindadas ahí y ningún soldado lo vio. Yo no sé si tú puedes pensar que el Señor tiene ángeles que puedan guardar tu vida y protegerte. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos habla de la historia de Pablo y Silas. La misma circunstancia. Pablo y Silas fueron detenidos porque también estaban revolviendo el gallinero, ¿cierto?, con el mensaje de la palabra del Señor, y también fueron detenidos. Los romanos se los llevaron presos y Pablo y Silas no se quejaban, ni lloraban, ni se lamentaban. Pablo y Silas alababan a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, lo que hacemos nosotros los días domingos. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros llegamos acá diciendo, en la iglesia van a hacer lo mismo como todos los domingos. En la iglesia se va a cantar, se va a adorar, se va a leer la palabra, la pastora va a hablar acerca de la ofrenda y del diezmo, entonces se transforma todo esto en una rutina y el Señor no quiere rutina. Lo que el Señor quiere es un corazón dispuesto. Lo que el Señor quiere es un corazón entregado. Lo que el Señor quiere es que tu corazón esté siempre atento a que Él pueda bendecir tu vida y tú puedas recibir esa bendición. Pablo y Silas empezaron a alabar, Pablo y Silas empezaron a cantar, no empezaron a quejarse, estaban en problemas, estaban en graves problemas, en una situación complicada, pero ellos empezaron a alabar al Señor. Mira, Pedro empezó a orar y le dijo, Señor, rescátame. Pablo y Silas empezaron a alabar y a adorar al Señor porque estaban en la cárcel. Mira lo que pasó en la cárcel con Pablo y Silas. ¿Qué pasó? Las cadenas fueron y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Ustedes pueden ver cómo actúa el Señor en lo sobrenatural? ¿Tú crees que Dios puede obrar en lo sobrenatural en tu vida? Haciendo las mismas cosas que hizo con el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿Tú lo crees? Si lo crees, hermano, el poder de la unción, de lo sobrenatural puede venir a este lugar, puede venir a tu vida, puede venir donde tú estás, siempre y cuando tú tengas un corazón dispuesto y tú le creas al Señor, hermano. Cuando uno le cree al Señor, cuando uno dice, sí Señor, yo creo, porque para el que cree todo es posible, cuando nosotros empezamos, ¿sabes qué? Nos falta caminar en lo sobrenatural, porque estamos acostumbrados a caminar en lo natural, en lo que vemos, estamos acostumbrados a ver todas las cosas. ¿Qué pasó, hermano, en la resurrección de Cristo? Tomás dijo, ver para creer. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio, primeramente, de creer y después ver la gloriosa manifestación del Hijo de Dios, Jesucristo, en nuestra vida. Mira lo que pasó. Después de todos los acontecimientos, hermanos, ocasionados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muchos de sus seguidores, de los que estaban junto a Él, los que le conocieron y fueron cercanos a Él, se escabulleron, se perdieron. ¿Por qué? Porque ellos pensaron, aquí se terminó todo. Perdimos toda la ilusión. Varios de ellos, que eran pescadores, ¿cierto?, volvieron a trabajar al mar, a la orilla del mar. ¿Para qué? Para reanudar sus actividades, como lo estaban haciendo antes. Según su pensamiento, según su criterio, todo había sido una experiencia transitoria. Todo lo que vivió Jesús fue algo temporal, y que lamentablemente todos los sueños se escaparon, todas las esperanzas se deshicieron, y esto terminó con un triste y dramático desenlace. La muerte de aquel hombre donde ellos habían depositado toda su confianza, donde todos habían depositado, hermano, su esperanza, en quien se había colocado todos los anhelos, los deseos. Ahora este hombre, Jesús, estaba muerto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, muchas veces nosotros decimos, hasta aquí llegamos, ¿no? Yo creo que ellos pensaron lo mismo, hasta aquí llegamos. Lo cierto de todo esto, hermano, que ninguno de los discípulos de Jesús esperaba que Él, después de la muerte de cruz, resucitara. Habiendo Jesús hablado con ellos en reiteradas ocasiones, hablando Jesús con ellos de su muerte,
¿Y sabe por qué muchas veces, hermano, esto nos sucede a nosotros? Jesús muchas veces le dijo a sus discípulos que Él estaba con un propósito aquí en la tierra de morir y morir en la cruz, pero ellos por temor a la muerte, temían a la muerte, no le estaban escuchando. Entonces, ¿qué pasaba? Que la resurrección obviamente estaba descartada para ellos, porque ellos le tenían tanto temor a la muerte que no escuchaban a Jesús y muchos se enojaban. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? ¿Cómo te vas a morir? Pero ellos deberían haberla esperado, hermano, porque ya Jesús, el Maestro, como ellos le llamaban, les habló en muchas ocasiones acerca de la muerte. Oyeron, pero no comprendieron. Y muchas veces nosotros hoy día mismo estamos oyendo, pero no estamos comprendiendo lo que estamos escuchando. Y esto fue lo que ocurrió, lamentablemente. Pero este sabor que tenían de derrota no solamente abrumaba a los discípulos, sino a dos más de los suyos, cuando Jesús los encontró mientras caminaban rumbo a Emaús. Dos hombres que decían, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? El Señor Jesús murió, ya hace 3 días que murió y no pasa absolutamente nada. Y ahí estaban caminando hacia una ciudad donde iban con un ánimo decaído, no tenían fuerza. Entonces, esta ciudad de Emaús estaba a 11 kilómetros de Jerusalén y tenían un sentimiento terrible de fracaso. Y muchas veces a nosotros nos pasa tener ese sentimiento de fracaso. A ellos también les pasó. Y ese sentimiento de fracaso conducía a sus conversaciones, ¿cierto?, de estos dos caminantes, quienes realmente, aún sabiendo, porque habían escuchado a las mujeres que se habían acercado a la tumba y le habían dicho, no, Jesús no está en la tumba. Estos hombres habían escuchado a las mujeres que no habían encontrado el cuerpo de Jesús en la tumba y que un ángel, mira, otra vez, un ángel le había anunciado la resurrección de Jesús. Entonces ellos decían, bueno, no sé si será verdad o no le creo, no sé, no pasa absolutamente nada. Mira lo que dice el libro de Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, versículo 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, está hablando de las mujeres, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removidas las piedras del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, los ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estos 2 hombres que iban camino de Emaús, ¿sabe lo que dijeron? En Lucas 24, versículo 21. ¿Qué dijeron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la misma posición de estos hombres? Sabiendo que Jesucristo ha hecho milagros, sabiendo que Jesucristo te ha rescatado, sabiendo que Jesucristo te ha redimido, sabiendo que Jesucristo te ha salvado. ¡Wow! Incluso cuando las mujeres fueron a contarle a ellos, a los discípulos de Jesús, que no estaba en la tumba, también dudaron. Dudaron, hermanos. Mira lo que dice Lucas 24, versículo 9. Y volviendo del sepulcro, estas mujeres dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos, mira los apóstoles lo que dijeron, más a ellos les parecían locuras las palabras de ellas. No, están locas. ¿Cómo va a resucitar Jesús? Y no le creían.
Ni siquiera, hermano, la presencia física de Jesús fue suficiente para que de una vez por todas los discípulos creyeran. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Si yo he estado viviendo por 3 años con Jesús, si yo he estado trabajando en el ministerio por 3 años con Jesús, si yo he estado viendo los milagros por 3 años con Jesús, si yo he visto todo lo grandioso y lo poderoso que hizo Jesús aquí en la tierra, yo no podía haber dudado si hubiese estado, yo no sé si tú, pero yo no podía haber dudado de Él que iba a resucitar al tercer día. Pero ¿qué pasó? Que los discípulos estaban en la misma condición que estamos nosotros hoy día, dudando. Y tenemos en nuestra boca una frase que muchas veces está tan arraigada y es habitual. Cuando alguien dice, oye, ¿sabes qué pasó? No te puedo creer. Oye, ¿sabes que mi amigo se ganó un premio? No te puedo creer. Oye, ¿sabes que me subieron el sueldo? No te puedo creer. Ese no te puedo creer se hace un hábito en nuestra mente. Y no estamos creyendo. Dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, y la duda también, ¿o no? Okay. ¿Qué pasó con Tomás? Conocido como el apóstol incrédulo. Fue a él a quien Jesús le dijo, mete aquí tu dedo en mis manos y trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, cree. Y muchas veces nosotros estamos como Tomás, ver para creer. Pero ¿sabes qué? Algo tremendamente maravilloso, extraordinario, sucedió a aquel grupo de débiles creyentes, y es que Jesús, hermanos, por medio de sus más de 10 apariciones, ¿sabes qué pasó? Demostró haber vuelto a la vida. Jesús se le apareció. Más de 10 apariciones y ahí estaba Jesús. Fue esa experiencia extraordinaria que tuvieron ellos, un encuentro personal con Jesús después de haber resucitado, hermano. Y cambiaron radicalmente su apreciación. La resurrección, entonces, hermanos, pasó a ser la cualidad sobresaliente de los discípulos y empezaron a predicar de estos primeros cristianos el Evangelio de la salvación. Estos primeros cristianos empezaron a proclamar y anunciar la victoria de la vida sobre la muerte. ¿Tú eres victorioso? ¿Tú tienes el triunfo de la esperanza en tu vida? ¿Tú tienes el comienzo de una nueva vida en libertad? ¿Tienes la certeza de la resurrección de Jesús? Amén. Hermanos, Cristo resucitó. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la secuela de la muerte ha sido vencida por el poder de la vida, concebida por Dios. El mal y la muerte no establecen la última palabra para nuestras vidas. Amén. El reino de Dios ha demostrado, hermano, ser la razón final de la historia. Wow. Jesús se levantó de los muertos, por lo tanto somos victoriosos. El mismo hombre, Jesús, que murió en la cruz, abandonó la tumba, hermano, y está en medio nuestro. Está en medio nuestro. El amor de Dios y su justicia triunfaron sobre la muerte y la injusticia. También, hermano, la verdad y la libertad triunfaron. ¡Wow! En otras palabras, como dice la Biblia, su reino se ha establecido. Y si su reino se ha establecido en este lugar donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, ¿qué nos queda a nosotros entonces? Sino decidir por este reino y comprometernos en favor de sus valores. ¿Cuáles son los valores del reino? Ser solidarios, caminar en amor, ser serviciales. Esos son rasgos que identifican, hermano, una vida resucitada. Son rasgos de una vida resucitada. Ser solidario, andar en amor, ser servicial. Hermano, el Señor nos ha dado los frutos
del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es tener los conceptos y estar identificado con la resurrección de Jesús. ¿Cuántos queremos vivir así? En amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos? Son características de una identidad de la resurrección de Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida, digo conmigo, vida nueva. Wow, vida nueva. La resurrección de Cristo es una experiencia real, es vida nueva. La resurrección es una verdad fundamental del cristianismo. Cristo realmente resucitó por el poder de Dios. Lo dice la palabra de Dios en Lucas 23. Vamos a Lucas 23, versículo 50. Lucas 23, 50. Vamos a leer desde el 50 en adelante. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, y no habían consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era, dice la palabra, día de la preparación, ya estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, 24:1, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos, y hallaron removida la piedra. Mira lo que dice el versículo 9, no vamos a saltar más adelante. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora, no se trata aquí de un fantasma, ni de una exclusiva fuerza de energía especial, ni de un cuerpo revivido como el de Lázaro, porque Lázaro volvió a morir, ¿no es así? ¿Amén? Cuando decimos que Cristo vive, no estamos usando una manera de hablar, como piensan algunos, para decir que vive solo en nuestro recuerdo. No estamos diciendo eso. La cruz, muerte y resurrección de Cristo son hechos históricos que marcaron al mundo de esta época. Amén. ¿Y qué pasó? Transformaron la historia de la humanidad. Nos transformaron a nosotros. Esto transformó nuestra vida, porque tenemos a Cristo. Cristo vive para siempre, hermano. Vive en nuestro corazón, con el mismo cuerpo con que murió, por este ha sido transformado y glorificado. El cuerpo del Señor que murió, mi esposa decía que descendió al infierno, que estuvo ahí por 3 días, pero fue un cuerpo transformado. Amén. 1 Corintios, mira lo que dice 1 Corintios. Y quiero que por favor entiendan todo lo que les estoy mencionando en esta mañana, porque es sumamente importante saber qué significa el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente una mera historia que quedó ahí en el pasado, sino que es real. 1 Corintios 15, 20. Más ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El 35 dice, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes.
Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y ya hay cuerpo, y escucha esto, en el 40, versículo 40, y ya hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, escucha esto, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿De qué se trata todo esto, pastor? ¿Qué me está diciendo? Sencillamente te estoy diciendo que si tú tienes a Cristo en tu corazón y partes de este mundo, tu cuerpo va a ser glorificado, tu cuerpo va a ser transformado por la victoria de Jesucristo en la cruz, por la resurrección de Jesucristo sobre la muerte. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. ¿Sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo goza de un nuevo orden de vida. Nosotros estamos aquí en este mundo, pero cuando vayamos a la presencia del Señor vamos a tener el mismo gozo de vida que tiene Jesús. Ese gozo de vida como jamás vivió un ser humano. Porque muchas veces nosotros tenemos gozo, pero el gozo se nos va. ¿O no? En los cielos hay gozo perpetuo, hay alegría perpetua. Pero en los que hemos creído y confesado a Cristo, ¿cierto? En nuestro corazón, vivimos aquí en la tierra, ¿en qué? Bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia de Dios. Yo no sé si tú sabes que vivimos bajo la gracia. Participamos de una nueva vida. La gracia, ¿qué nos da la gracia? A ver qué es lo que es la gracia. Es un don inmerecido, es un regalo inmerecido, es un regalo otorgado de parte de Dios. La gracia nos da, di conmigo, fortaleza. La gracia nos da fortaleza. La gracia nos da esperanza. La capacidad, hermano, de amarnos los unos a los otros. Y esto nos hace entender o comprender el sentido más profundo de la vida. Hermano, todos nosotros necesitamos de amor. Necesitamos sentirnos amados. Todos nosotros aquí en la tierra tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Y eso significa vivir bajo la gracia de Dios. Jesucristo, a través de la resurrección, nos ha dado la victoria. Mira, tenemos gracia y tenemos victoria. Esa victoria es que nosotros también vamos a resucitar en el tiempo postrero, como dice su palabra, y viviremos eternamente con el Señor. Eternamente. En 1 Corintios, capítulo 15, voy rapidito, versículo 50, el apóstol Pablo le dice a los corintios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Yo no sé si escucharon, ¿están conmigo, hermanos? Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Este cuerpo incorruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¡Wow! Y cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Esto es un mensaje de lo que el Señor nos trajo y nos dio. Dice: así que, hermanos míos, amados, ¿estar qué? Estar firmes y siendo constantes. Esto es lo que nosotros olvidamos. Esto es lo que nosotros apartamos de nuestra vida. Señor, hoy la victoria que me dio el Señor resucitó, y cuando yo me vaya de este mundo voy a estar en la presencia del Señor, morando eternamente con Él. Pero mientras tanto, cuando estoy en este mundo, no estoy siendo firme ni constante, ni tampoco estoy creciendo en la obra del Señor, porque falto a la iglesia, porque no leo la Biblia, porque no estoy orando, porque no estoy meditando, porque no me estoy llenando, porque no me estoy alimentando de la palabra de Dios. Dice aquí que los que son firmes y constantes van a crecer en la obra del Señor siempre, y sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que tú vengas a la iglesia, el que tú te involucres en el reino de los cielos, el que tú te involucres en el ministerio, el trabajo que tú haces de levantarse el día domingo, aunque tú tengas el sueño que tengas, la flojera que tengas, todo lo que puedas pensar, el trabajo de levantarse, de venir y poner tu corazón para venir a la iglesia no es en vano. ¿Quieres bendición? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres salud? ¿Quieres tener una familia saludable? ¿Hijos sanos? ¿Firmes y constantes? Digo conmigo, firmes y constantes. ¿Por qué tenemos que ser, hermanos, por qué tenemos que ser personas que siempre le estamos pidiendo a Dios: prospérame, Señor, dame trabajo, Señor, sanidad, Señor? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No estamos olvidando de lo más importante, porque estamos involucrados en lo urgente, pero dejamos de lado lo importante, de ser firmes y constantes en lo que hemos recibido de Dios, firmes y constantes en lo que hemos nosotros alcanzado de Dios a través de su palabra. Nosotros como cristianos creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, porque Jesús así lo reveló. Amén. Y si el Señor nos ha revelado, tenemos que nosotros creer en todo lo que está revelado en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Tras resucitar, volvió a nosotros, volvió a los apóstoles para darles testimonio. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. El Señor nos ha dado testimonio. Testimonio de su divinidad y del poder del Señor. Los cristianos hoy día celebramos la resurrección como un triunfo pleno para nuestra vida. Amén. Como un triunfo pleno de dejar de lado los temores. ¿Y cuál es el mayor temor de nosotros los cristianos? La muerte. ¿O no? Nosotros somos testigos vivos de las promesas del Señor, hermanos. Yo no sé si tú lo eres. El Señor nos dio la vida eterna y por ello sabemos que la muerte no es más que algo momentáneo. Es algo pasajero, temporal. Y es el momento donde se nos van a abrir todas esas puertas acogedoras del cielo, cuando estemos en la presencia del Señor, las del reino. ¿Puedes pensar que el Señor va a abrir las puertas del reino para nosotros? ¿Sabes qué? La resurrección de Cristo es la comprobación física de su promesa. Cristo venció la muerte y nos ofrece la posibilidad, hermano, de acompañarle en su victoria eternamente. Acompañarle. Ahora, yo no sé si tú quieres acompañarle realmente en su victoria.
En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí en la tierra, decía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mira el ejemplo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos decir las mismas palabras del apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Que tú no vas a ir y le vas a decir a tu hermano en la iglesia: ya que estoy, Patricio, aquí está, hermano, vengan a crucificarme. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Crucificar todas aquellas cosas que son malitas para nuestra vida espiritual. El pecado, los deseos carnales, los pensamientos egoístas, las actitudes y palabras que realmente tenemos. Eso tenemos que crucificarlo, ¿o no? Yo sé que en esta iglesia nadie se enoja. Sé que en esta iglesia nadie habla palabras ociosas. Sé que en esta iglesia no hay deseos carnales. Eso no es verdad, ¿no? Todos pecamos, pero tenemos la posibilidad de acercarnos a la cruz de Cristo y sacar todo de nuestro corazón y echarlo en un saco si quieres y decirle: Señor, aquí está, a la cruz. Crucifico todo esto que no me agrada, crucifico todo esto que no me ayuda, crucifico todo esto que me hace andar mal cada día. ¿O no? Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpecito, tengo que vivirlo en la fe de Jesucristo, en la fe del Hijo de Dios, el cual tienes que recordar siempre: Jesús te amó y se entregó por ti. Amén. Nosotros como creyentes participamos en la muerte y en la resurrección de Cristo mediante la fe. Amén. Es decir, la confianza, el amor, la devoción, la fidelidad al Hijo de Dios que me amó, que te amó, que amó a la humanidad y se dio a sí mismo por ella. Todos mencionamos, y yo quiero que meditemos en esto. Lo sabemos de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, al unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabemos de memoria, lo hemos escuchado en muchas partes, ¿o no? Porque de tal manera me amó Dios, que dio lo más preciado para que yo tuviese vida eterna. ¿Lo puedes leer así? ¿Lo puedes declarar así? Porque decimos: porque de tal manera amó Dios al mundo. Te amó a ti. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo. ¿Ok? Porque de tal manera me amó Dios, que entregó lo más preciado y pagó el precio más grande para que tú y yo estemos donde estamos, tengamos lo que tengamos. Y eso es un don. Esa es la gracia. Ese es el favor. No te olvides nunca que tú vives gracias a la gracia de Dios, gracias al favor de Dios, gracias a la misericordia de Dios, gracias a la compasión de Dios. Es porque tú vives y estás aquí. La pregunta es: ¿realmente vive Cristo en tu vida? Pastor, yo lo confesé hace 25 años atrás. O pastor, lo confesé hace 5. Y yo sé que Cristo vive en mí. Ahora, si Cristo vive en ti, ¿tú estás viviendo en la fe del Hijo de Dios? Buenas preguntas. Yo le estoy haciendo preguntas. Ustedes las responden. Pero ¿realmente estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios? Voy apuradamente. Juan, capítulo 14. Juan 14. Le doy gracias a mis hermanos que están a través de internet, ahí atentos. Juan 14, versículo 19.
todavía un poco, y el mundo me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hechos 17, versículo 28. Hechos 17, 28, dice la palabra del Señor. Porque en Él vivimos y nos... Ok. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Sabe lo que es linaje? Es una descendencia. Somos una descendencia exclusiva de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 14, versículo 8. Versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y podemos decir esto, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quiénes somos? Del Señor somos. Dice la palabra, quien cree en el Hijo de Dios no morirá eternamente. No morirá eternamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos, hermano, mirar a Jesucristo. Mirar a Jesús porque Él derrotó el pecado y la muerte, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando al tercer día. Todo el que pone su fe en Él, todo el que pone su mirada en Él y le obedece, aquí está el agregado, ¿cierto? Este es como un platito rico que tú comes. Yo tengo fe, pero muchas veces no obedezco. En este platito tienes que tener la fe, pero también la obediencia. Porque dice, todo el que cree y pone su fe en el Señor y obedece, vivirá para siempre. Entonces, ¿sabes qué? No es tarde. Dí conmigo, no es tarde. No es tarde para conversar con el Señor Jesús. Y le puedas decir, Señor, wow, realmente ahora entiendo y comprendo lo que significa la resurrección. Y yo quiero ahora, Señor, que tú me restaures, que tú me sanes y que tú hagas, Señor, una mejor persona de mí. ¿Lo quieres hacer? Ahora, posiblemente tú estés pensando, este mensaje ya lo escuché. En la radio, en la televisión, a través de otros pastores. Lo he escuchado, pastor, en reiteradas ocasiones. Y uno puede pensar, dice, ¿sabes qué, pastor? Yo creo que tengo todo arreglado en la vida. Pregunta, ¿tú crees tenerlo todo arreglado en la vida? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos que librarnos de las cosas que están en el camino. En el camino que estamos trazando de nuestra vida, muchas veces tenemos que nosotros librarnos de aquellas cosas. Circunstancias, problemas, situaciones. Las circunstancias que nosotros tenemos que enfrentar mientras estemos en este mundo, tenemos que librarlas o no. Entonces yo no tengo todo arreglado en mi vida, hermano. El otro día estábamos cambiando unos candados y yo, en una construcción, cuando salgo a pasear a mi perro, había un candado pero tan oxidado, hermano, tan oxidado. Le pregunté, y estaba cerrado, le pregunté, ¿quién tendrá la llave de ese candado? Habrá que cortarlo para abrir esa puerta. ¿Y sabes qué pensé? Creo que todos nosotros debemos probar la llave para el candadito de nuestro corazón, porque a lo mejor está oxidado. Y si a lo mejor esa llave no va a poder abrir el candado de tu corazón. Y lo que tienes que hacer con esa llave es lubricarla, es echarle aceitito. Muchas veces tenemos un corazón oxidado. Recibimos un mensaje, qué lindo, qué bonito, pero a las horas de estar fuera de este lugar se nos olvida el mensaje. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado a nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es probar, hermano, la llave de la puerta de nuestro corazón, del candado de nuestro corazón. ¿Qué está pasando?
el candado oxidado, la llave oxidada. Si es así, tú estás pensando que es así, este es el momento de aceptarla, hermano, para que este candadito o la puerta de nuestro corazón se pueda abrir fácilmente. El Señor quiere que abras tu corazón fácilmente para Él. ¿Lo puedes hacer? Para cuando el Señor Jesús quiera entrar en tu corazón, para cuando tú le permitas hacer lo que tiene que hacer, entonces ponle aceite. Ponle aceite y abre tu vida a Cristo. No te involucres en todas las cosas de este mundo, porque ¿sabes qué? Todas las cosas que están en este mundo son temporales. Que el Señor pueda entrar con una palabra de consuelo, que el Señor pueda entrar con una palabra de sanidad, que el Señor pueda entrar a tu corazón con una palabra de regocijo, de gozo en tu corazón. Hermano, no podemos ser cristianos amargados. Tenemos la victoria. No nos olvidemos que Jesús resucitó, que nos ha traído victoria a nuestras vidas. Deja que Él entre a tu corazón. Deja que Él se pueda mover en tu vida hoy. Amén. Que entre con esa paz que tanta hace falta en este mundo. ¿Sabes qué? La resurrección de Jesucristo es la prueba de poder, de vitalidad de todo cristiano. Nosotros tenemos vitalidad por la resurrección. Tenemos el poder para cambiar, ¿qué cosa? Hermano, tenemos el poder para cambiar el desánimo en esperanza. Tenemos la capacidad a través de la resurrección de cambiar las adversidades en grandes, di conmigo, en grandes bendiciones. Tenemos el poder. El vivir en la resurrección de Jesucristo nos llevará siempre a vivir, hermano, en la victoria. Amén. Y pasar toda prueba de nuestra vida, porque somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. El Señor nos llama a una cosa, y con esto termino: a que amemos a nuestro Señor Jesucristo con toda la fuerza de nuestro corazón. Y eso significa espíritu, alma y cuerpo. Ama a Jesucristo con todas tus entrañas. Ama a Jesucristo y recuerda lo que Él hizo por ti. No dejes que nada ni nadie te robe esta gran bendición que trajo para nosotros. Que realmente tú y yo podamos experimentar, hermano, a través de la resurrección de Cristo, la victoria, la libertad que Él proveyó para todos nosotros los que creemos. El Señor quiere darte grandes cosas, pero la disposición del corazón está en ti. No olvides este gran sacrificio, el gran esfuerzo, el gran dolor y la gran entrega que Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor por la victoria que tenemos en Jesús. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué no le damos un minuto al Señor? Y le decimos: Señor, posiblemente me he olvidado del gran sacrificio que tú hiciste por mí. Y quizás a través de mi carácter o de las pruebas que he tenido que pasar en la vida, he renegado de aquello tan grande que tú hiciste por mi vida. Quiero que tú, donde estás ahí en tu lugar, le digas: perdóname, Señor, si me he olvidado de lo que tú hiciste por mí. Permítese a tu lado, por favor. Y quiero que después que pienses de aquellas cosas que quizás has olvidado, le des gracias a Dios. Porque Dios es un Dios amoroso, grande en misericordia. Y Él no se acuerda nunca más de lo que tú hiciste en el pasado. El Señor quiere que tú estés bien en el presente y que tú siempre dispongas de tu corazón para Él. Gracias, Jesús.
planeación ahí que nuestra hermana Claudita y Alejandro tienen algunas cositas ricas que podamos compartir. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bien, bueno, más o menos. ¿Están bendecidos? ¿Con ánimo? ¿Están contentos porque hoy día celebramos que el Señor se resucitó? Yo estoy feliz porque hoy día recordamos que Jesús resucitó. Y mientras nos preparamos y tomamos asientito con los niños,